Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? Bien, bien, Rap, gracias. Y bueno, Shalom, 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 shalom. shalom, saludos. voy a tener mi cámara apagada porque estoy aquí en la cocina cocinando y no quiero estar en ese movimiento, pero estoy escuchando perfectamente. Ok, Buenos días, Rabino. Buenos días. buenos días, buenos días. Bueno, Baruch Hashem, hoy continuamos con el libro Así una vida plena de sentido. Estamos en la página 139. Estamos exactamente en el capítulo 12 que habla sobre la sedacá y la riqueza. Eh, y hemos hablado sobre precisamente. Podemos cerrar el micrófono también, por favor, quienes tienen micrófonos abiertos. ¿No? Segundo, voy a cerrar el micrófono. Ya, ok. Bien, entonces estamos haciendo una introducción sobre el tema de la SEDACA, la importancia de la SEDACA. Así también estamos mirando el tema del dinero, que si bien vemos que el libro lo trae porque también es algo eh, importante, digamos, en nuestra labor de acercarnos al Creador. También el dinero puede ser, como ya lo hemos dicho, una maldición o una bendición, depende del enfoque que la persona le ponga o cómo lo use. Y precisamente aquí en la página 139 hay un título que dice, Ahora es la única perdón, sensata que micrófono, por va favor, a hacer una micrófonos, tira eso, ya lo es que yo ya sé. ok, entonces el micrófono, bien. Entonces dice el título, ¿cuál es el poder del dinero? Dice, de las muchas formas de caridad, la más poderosa es la monetaria. ¿Por qué? Porque el dinero es el modo en que la mayoría de la gente mide su propio valor. Porque invertimos tanto tiempo y energía y trabajo en ganar dinero que este representa la energía misma de la vida. Ya eso lo hablamos también la clase pasada. El tema por qué el dinero representa la energía misma de la vida, porque precisamente con toda nuestra vitalidad nos hemos, con la ayuda de Hashem, conseguido ese dinero a través de nuestro trabajo, en el cual está imbuido prácticamente toda nuestra vitalidad. Por eso cuando damos de ese dinero, damos de acá, es como que también ayuda a la rectificación de nuestra alma. Por ello, hacer caridad en dinero expresa la forma más profunda de dar y de refinar este mundo físico, orientado por naturaleza hacia el egoísmo. Hay personas que sienten que ellas y ellas solas son responsables de su éxito y que su inteligencia y capacidades lo produjeron. Este es el desafío de la riqueza, que es muy serio. O sea, es el hecho de reconocer que si bien Hashem nos ha dado talentos, nos ha dado cualidades muy especiales que nos permiten ser buenos en lo que hacemos, sin embargo, no debemos pensar que es solamente por eso que ganamos el dinero. Ese es un desafío, dice aquí, desafío que es muy serio, un desafío de poner en contexto la divinidad, obviamente el poder de Dios en esta manera que nos conseguimos el dinero. No dejar que nuestro propio ego nos engañe. Debes recordar que es Dios quien te da el poder para llegar a la prosperidad. Sin ese reconocimiento, el dinero se vuelve el símbolo final del yo egoísta, nuestro ídolo de oro contemporáneo. O sea, sin la conciencia de Dios en nuestras vidas, de que Él nos capacita, perdón, nos dio los talentos, las, eh, las cualidades necesarias para ganar dinero, y si bien somos buenos en algo, en la conciencia divina, tener la conciencia divina de que es por Él precisamente quien da todo esto, eso le cambia todo el sentido, y sin esa conciencia, el dinero puede convertirse simplemente como un ídolo, ¿ya? No es exactamente problema de idolatría. Eso es una comparación que se hace precisamente como cuando una persona está pensando solamente en ese dinero, no tiene la conciencia del verdadero y único Dios. ¿Ok? Un segundito. Dice acá,
Esto no quiere decir que nuestro éxito no sea resultado de nuestros esfuerzos. Por supuesto que lo es, y debemos hacer todo lo posible para asegurarnos el éxito. Esto me hace acordar mucho a una frase que ya la compartí en algunas otras clases sobre el tema de Tikkun Amidot, de refinamiento personal, que precisamente dice el Shulchan Aruch que la persona debe seguir el camino del medio. Entonces uno debe ser equilibrado en todo. Por ejemplo, aquí estamos viendo los dos extremos. Un extremo es cuando la persona pone el dinero o la creencia de que todo el dinero, el sustento, la ganancia que tiene es solamente por sus talentos, por sus capacidades, porque es muy bueno en tal cosa. Ese es un extremo. Está dejando de lado la conciencia de que Dios, a fin de cuentas, quien hace que sus actos tengan resultados. Porque si no fuera por Dios, en vano, dicen, en vano trabajan los constructores. O sea, puede una persona tener millones de talentos, puede invertir en los mejores negocios, pero si Dios no lo determina así, no les va bien. Entonces, el camino del medio es mantener la conciencia de que Dios es el que al final de cuentas hace que mi acto, mi esfuerzo se convierta en un recipiente para esa bendición que Él quiere dar. El otro extremo es cuál, no hago nada, no me esfuerzo porque es Dios quien me va a dar y entonces me dedico a rezar y a rezar y a rezar. Ese es el otro extremo de la balanza, ¿ya? Por está diciendo, ninguno de los dos extremos son buenos, los extremos no son buenos. Entonces, si yo solamente digo, bueno, quiero bendición, me pongo a rezar y rabino, ¿qué salmo hago para ser próspero? Rabino, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo colocar en mi casa? Venga, rabino, visite, me haga una bendición en mi casa, en mi negocio. No es así. No es así, ese es un extremo equivocado. Ya, el otro extremo es precisamente saber qué es lo que tengo que hacer, esforzarme por hacerlo, pero saber que al final de cuentas es Hashem, el creador del mundo, quien hace que eso tenga resultado. Entonces vemos dos extremos. Hay que actuar. Eso es lo que está diciendo aquí. Esto no quiere decir que nuestro éxito no sea resultado de nuestros esfuerzos. Por supuesto que lo es. O sea, se necesita el esfuerzo, es lo que está diciendo. Por lo tanto, en parte sí tiene que ver con nuestro esfuerzo, porque es de parte y parte. Una parte es mi esfuerzo, por otra parte es lo que Hashem me provee a través de ese esfuerzo. Por supuesto que lo es. Y debemos hacer todo lo posible para asegurarnos el éxito. No quedarnos sencillamente sentados esperando que el dinero venga por nosotros. O sea, en otro caso, quedarme sentado, no sé, quiero una pareja, quiero que me vaya bien en tal negocio, voy a rezar, a rezar y a rezar y a rezar. No, no es así. Hay que rezar, sí, pero también hay que actuar. Por eso está diciendo aquí, por otro, lo dice de otra forma, dice, no es que nuestros actos no den resultado y que nos ayude a conseguir ese dinero, sino que al final de cuentas es es una parte del conjunto de cosas que tenemos que hacer. Tengo que actuar, pero también tengo que rezar. Tengo que actuar, pero también tengo que confiar en Hashem. Tengo que hacer mi parte, pero lo que no está en mis manos está en las manos de Hashem. Entonces yo, en mis manos que está, mirar si donde voy a invertir es una buena inversión, mirar si de pronto con la pareja que me voy a asociar, me voy a casar, es realmente, más allá de la emoción y de la atracción que hay, es una persona que me va a ayudar a crecer también, tiene pensamientos y metas muy parecidas a las mías, no igual, no tiene que ser igual, pero que vayan en el mismo sentido, hacia la misma construcción. Entonces, ese es nuestro esfuerzo, pero al final de cuentas, Hashem eh, provee, digamos, a través después del esfuerzo. Hasidú nos enseña que es como que nosotros construimos el clip, el recipiente. Hashem quiere enviar bendición, entonces nosotros tenemos que construir el recipiente para esa bendición, por eso tenemos que actuar y por eso los actos sí son importantes. Pero también es importante reconocer la importancia, tener la conciencia de que Dios, a final de cuentas, es el que provee. Entonces dice acá, debemos reconocer que es la bendición de Dios y no exclusivamente nuestro esfuerzo el que crea la riqueza. Como sabe cualquier hombre de negocio con experiencia, toda la planificación y el duro trabajo del mundo no es garantía del éxito. El poder de la sedacá es tal que no nos permite hundirnos en el autointerés. Esto es interesante. Claro. Miren el poder de la sedacá, más allá de lo que se ha hablado, de que aumenta la bendición, de que libra de mal decretos, etcétera. Desde un aspecto racional, que es una de las cosas que más se enfatiza en las leyes noajidas. ¿Por qué? Porque ya hice una clase sobre esto en apartado.
porque hay cosas que tienen que ver con un aspecto suprarracional que a veces no tienen nada que ver con la vida de las naciones y que no deben aceptarlo tal cual como nosotros lo aceptamos. Pero desde el aspecto racional, hay una cosa muy importante con respecto a la acá. ¿Cuál? Pues cuando yo también pienso, tengo conciencia de dar, de pensar en el otro, de voy a compartir esta parte de esta bendición que Hashem me ha dado, voy a abrir mi mano con otra persona, entonces es una manera de mantenerme, es como un freno, una manera de mantenerme humilde, que no vaya a ser que el dinero me cambie mi corazón. Pero si yo estoy pensando en dar, si estoy pensando que con el éxito que estoy teniendo, abro mi mano también, comparto esa bendición con otros, desde el aspecto racional, es como que esa sed acá nos mantiene con un freno puesto allí, en un freno de emergencia. Cuando ese instinto animal que tenemos empieza a creerse, soy yo el que soy bueno para los negocios, que definitivamente yo a todos latino, invierto bien. Entonces ahí empieza por naturaleza animal a levantarse ese ego y entonces cuando ese ego se levanta por lo que llamamos egoísmo también, no piensa hacia afuera, piensa hacia adentro, pero si yo abro hacia afuera, es decir, abro mi mano y a pesar de que estoy ganando, estoy reconociendo la bendición de Dios, pero abro mi mano hacia afuera, es como quitarle fuerza a esa alma animal que está tomando fuerza a través de las cosas que son bendiciones y cosas que eh, son buenas cosas para el ser humano. Sobre esto, el Tania explica que hay dos naturalezas del aspecto del Gesed. Dice que, por ejemplo, eh, Abraham representa al lado del Gesed de Kedushá. O sea, hay un Gesed, una cualidad de Gesed que no es de la Kedushá, de la Klipa, dice el Tania. ¿Cómo puede ser si Gesed es bueno? Bueno, tienen que enterarse que toda cosa en el mundo, como dijimos, fue creada de manera en dos facetas, vamos a decir, en dos caras. Bien y mal, luz y oscuridad, hombre, mujer, eh, cielo y tierra, que son cosas espirituales también. Entonces también existen a veces las cualidades tienen una expresión negativa y tienen una expresión positiva. El Gesed se puede expresar entonces de una manera positiva o también la persona consciente e inconscientemente puede estar representando el Gesed o puede estar expresando el Gesed de una manera negativa, una manera que está del lado de la clipa. ¿Cuál? Dice el Tania, del lado de la santidad, que lo vemos en Jacob Avinu, que Hashem le daba tantas bendiciones, él se sentía cada vez más pequeño, más insignificante, entre más bendiciones le daba Hashem. Ese gesed que la persona recibe y lo asume del lado de la Kedushá, entonces eso le mantiene humilde. Pero dice, pero el gesed de Ismael, que Ismael también representa al gesed, entonces él y los de su clase, dice el Tania, el gesed solamente sirve para llenarlos de gabá, para llenarlos de orgullo, para hacerlos sentir más grandes. ¿Ves? Entonces, tenemos dos aspectos, perdón, del gesed, o dos maneras de expresar nuestro gesed, o de cómo recibimos nosotros ese gesto que Hashem hace con nosotros. Podemos llenarnos de gabá y decir, es que definitivamente este negocio es el mejor, definitivamente yo soy bueno en mi trabajo, es que tengo muy buenas cualidades. O podemos decir, bueno, Baruch Hashem, gracias Hashem que me provees esto, yo hago lo que... O sea, mantener humildes. Y una manera de mantener humildes es también sacar acá de nuestro esfuerzo. Eso es entonces un aspecto que incluso puede ser racional de lo que es la sedacá, nos mantiene humildes, nos puede mantener humildes, pensando que no son solamente yo y todo yo, sino hacia afuera también expresar ese gesed. Ahora, ¿cómo ese gesed, en la manera en que yo lo expreso hacia otro, puede también tener un aspecto de clipá o cómo puede tener un aspecto de kedushá? Cuando el gesed se expresa hacia el otro por altruismo verdadero, es decir, no busco nada a cambio, no tengo ningún interés en esto, simplemente lo hago porque quiero ayudar, quiero compartir de esto que Hashem me da. Ese gesed es desinteresado, altruista, es un gesed del aspecto de kedushá. Pero cuando la persona da pensando sobre sí mismo o sintiendo algo de gabá al dar, sintiendo algo de orgullo
aunque se está cumpliendo externamente ese acto de Gesed, según el Tania, explica eso es egoísmo. Dice, ¿cómo puede ser egoísmo? A final de cuentas está dando de lo que tiene. Y el Tania, porque es que externamente se ve como un Gesed, pero internamente la persona está pensando solamente en sí misma y en su ego. Entonces, vemos cómo se corrompe una cualidad aquí que es buena, Gesed es bueno, pero aprendemos de que a veces las cualidades se pueden corromper, es decir, se pueden expresar de una manera no buena. Entonces dice acá, eh, y debemos hacer todo lo posible por asegurarnos el éxito, no quedarnos sencillamente sentados esperando que el dinero venga por nosotros, pero debemos reconocer que es la bendición de Dios y no exclusivamente nuestro esfuerzo el que crea la riqueza. Como se sabe, también el hombre de negocios con experiencia, como se sabe, cualquier hombre de negocios con experiencia, toda la planificación y el duro trabajo del mundo no es garantía del éxito, como ya dijimos. El poder de la sedacá es tal que no nos permite hundirnos en el autointerés. Eso ya lo dijimos. Los actos virtuosos son realmente buenos y elevan el alma, pero dar dinero en sedacá es el modo más poderoso de espiritualizar lo material, porque significa dar un trozo de todo lo que somos, nuestra capacidad, nuestro esfuerzo, nuestra ambición, nuestra compasión. En sí, el dinero puede ser una maldición por ser el epítome del materialismo. El dinero y la riqueza con cambiantes son, un segundito, perdón. Bien, dice que el dinero puede ser una maldición por ser el epítome del materialismo. El dinero y la riqueza con cambiantes, son cambiantes por naturaleza, debe haber un error ahí. El dinero en consecuencia puede provocar interminables temores, pues por mucho que tengamos, nunca estamos seguros de tener lo suficiente o de que no vamos a perderlo todo. ¿Cómo cómo ponemos al dinero en perspectiva o reconocemos por qué nos fue dado? Se vuelve una bendición en lugar de una maldición. eh, Perdón, corrijo. Cuando ponemos al dinero en perspectiva y reconocemos por qué nos fue dado, se vuelve una bendición en lugar de una maldición. O sea, ¿de qué depende que se vuelva algo, o en este caso el dinero, una bendición o maldición? De nuestra conciencia divina? De eso depende. El dinero en consecuencia puede provocar interminables temores. Ah, no, pero ya solí. Y usando la riqueza para fines caritativos y filantrópicos que son para la posteridad, en lugar de gastarlo en el deseo del momento, nuestro dinero se vuelve eterno. Aquí viene una historia para concluir esa primera parte. Dice aquí, un rabino notó una vez que mucha gente de su aldea se había obsesionado con amasar riquezas a menudo a expensas del resto de los aldeanos. Reunió a todos y dijo, la fortuna del hombre es como una rueda girando, dijo. El que se sienta sobre la rueda y ríe es un tonto, porque cuando la rueda gire, quedará más bajo que aquellos de quienes se ríe. Y el que está abajo en la rueda y se lamenta de su suerte también es un tonto. En realidad, el hecho mismo de que ahora esté en el punto más bajo significa que en el próximo movimiento su fortuna mejorará. Tanto unos como otros deben considerar la fortuna solo como una rueda en movimiento sin valor duradero, mientras que un solo acto virtuoso hacia el prójimo dura por siempre. Esto, si no lo sabían, está también en las reglas o en las enseñanzas de la educación financiera. En la educación financiera se habla de que todo cumple en ciclos, todo tiene ciclos, todo tiene ciclos. Los ciclos que algo puede empezar, puede tener un auge, y después puede caer. Eso se ha visto siempre. No se conocen la que llaman la burbuja de las .com, que fue algo que se empezó por ahí en los años 90. Pueden consultarlo si quieren después de la clase. La burbuja de las .com, que fue cuando empezó todo este tema virtual, la página web. Entonces las .com fue algo que se cotizó hasta en bolsa, fue revolucionario en muchos aspectos, etcétera, etcétera. Y mucha gente ganó mucho dinero con eso. Y después mucha gente perdió mucho dinero con eso, porque a final de cuentas cumplió su ciclo.
Ya, hay muchas cosas en la economía que cumplen su ciclo. Todo es un ciclo, no solamente la vida del ser humano que muere y vuelve a nacer en este mundo, sino que también muchas cosas en este mundo se manejan de manera de ciclos. La consecución del dinero la forma en que se gana el dinero también cumple ciclos. Por eso, quienes son empresarios tienen que estar en un constante desarrollo, tienen que estar en una constante evolución y una constante adaptación a el mundo en el que ellos están, si es tecnología, o sea, lo que sea. Tienen que estar en una constante adaptación, pero todo cumple un, un ciclo. Y hay cosas que desaparecen, hay cosas que mueren en ese ciclo y otras cosas que se mantienen y evolucionan. Eso es una realidad, es una realidad. ¿Segundo? Perdón que otra vez tengo gripa. Entonces, eso fue ayer que me comenzaron los síntomas. Bueno, entonces dice acá que, o es un concepto muy importante que ustedes deben tener, todo cumple ciclos, todo cumple ciclos. Los negocios cumplen ciclos. Por ejemplo, los negocios tradicionales eh, era muchas veces tener el negocio, pues el local, abrirlo y esperar que la gente pasara y comprara, que entrara y tener, digamos, algún tipo de publicidad para que le fuera llamativo a las personas entrar y después de que entra, eso se llama también ponerlo en la parte más ancha del embudo de ventas. Ya entró ahí, entonces ahí no, tengo que hacer la manera que compre. En el embudo de ventas, comprar es en la parte más angosta del embudo, o sea, pasarlo de arriba a lo más angosto. Eso hoy día cambió. Bueno, la teoría no ha cambiado. Ha cambiado la manera como se hace eso. Hoy día se hace a través de publicidad por Facebook o lo que sea. Toda la publicidad que a usted le aparece, cuando un mensaje le aparece repetitivo, es porque el algoritmo de TikTok que tú tienes algún tipo de interés con eso. O sea, de TikTok que estás en la parte ancha del embudo. Y lo que busca es que con la repetición, llevarte a la parte angosta. Y si hiciste clic y todo eso, te van metiendo en una lista para después rebombardearte a ti y para poder lograr que hagas una compra. Eso se llama embudo de ventas. Hoy día se hace. ¿Cómo se hacía tradicionalmente? Pues la gente abría su local y esperaba que alguien entraba. Si alguien entró, epa, están en la parte ancha del embudo. ¿Qué tenía que hacer? A buscar la manera de venderle un producto, buscar la manera de buscar lo que necesita, atenderlo bien, etcétera, llevarlo a la parte angosta del embudo. Pero hoy día ese modelo de negocio está un poco obsoleto. Hoy día, ¿dónde está el dinero? En la virtualidad. Puedes tener un negocio físico, pero si pones una tienda virtual que sea como una plataforma a abrirte a tu negocio físico, pues va a llegar clientes de todas partes y no solamente los que pasen por tu calle, enfrente del negocio, sino que va a haber gente de otras ciudades que te va a comprar y tú vas a tratar de meterlo en el embudo de ventas. Entonces, ¿qué pasó allí? Los negocios se están adaptando a esa nueva realidad. Cumplieron un ciclo. Antes la gente llevaba no sé, el currículo, digamos, la hoja de vida, dice en Colombia, como su perfil profesional, y esperaba que la gente le contrataran y que le llamaran y todo esto. Pero sinceramente, esa gente que todavía está estancada, esperando a ver que lo contraten en algún lugar, no se ha dado cuenta que ya ese ciclo cambió. Ya no estamos en esa época donde la persona tiene que llevar su currículo, su perfil profesional y esperar que le llamen. Ya no es así. Hoy día, eh, hoy día incluso puede emprender, puede generar negocios mismo, puede tener ganancias desde casa, etcétera. O como escuchaba hoy un actor mexicano, él decía que nunca le resultó ese sistema de ir a pedir trabajo así a las productoras de televisión o lo que sea, sino cuando llegó con una propuesta de trabajo, ahí le aceptaron. Entonces también ahí cambia la mentalidad. No es llegar solamente a pedir que me contraten, ojalá me salga un trabajo, no sé por qué no me sale trabajo, o sea, crea algo, puedes crear algo, tiempo tienes. Entonces se cumplen ciclos en todo este ciclo económico, en toda la parte económica. Y si una persona, digamos, le atinó con un negocio, y no evoluciona, también cae, porque todo lleva un ciclo, todo es un ciclo, y eso también lo encuentran en libros de teoría económica, como el libro que se llama eh, el,
La psicología del dinero, que es un libro muy bueno que también lo he recomendado. Obviamente no es un libro religioso. Yo creo que aquí el reto es que la persona, lo que dice aquí el libro, dice, la persona puede ganar dinero, puede aprender ciertas cosas y ciertos trucos, pero cuando no pone a Hashem en el medio de la ecuación de que es él el que hace que al final de cuentas todo se dé, al final de cuentas eso no va a funcionar. Entonces, el libro puede tener muy buenos consejos, pero el reto es que uno puede leer un libro de esos y ponerle ahí la conciencia divina a lo que está estudiando en Torah también. Dice acá, eso es lo que decía como una rueda, o sea, todo, una persona puede estar arriba, una persona puede estar abajo. Hay historias asídicas ahorita, porque me acuerdo una que tenía tengo un libro acá, pero la verdad no, me acordé fue ahorita que en medio no tengo no la separé, no la tengo la página, pero es prácticamente algo así. Un hombre que tenía mucho dinero y llegó un pobre a pedirle alimento y el hombre no le dio. Entonces desde el cielo se decretó que la riqueza que tenía ese hombre pasara al pobre que tenía. Entonces el hombre que tenía dinero quedó pidiéndose de acá por ahí por las calles, pero era un poco arrogante, decía, no, yo me merezco más porque yo tenía mucho dinero cuando le avance de acá. Y un día Baal Shem Tov le preguntó, bueno, ¿y por qué? No, él fue a visitar Baal Shem Tov, dijo que quería cambiar su masal, que porque, digamos, él tenía una buena estabilidad, tenía riqueza y de pronto quedó siendo un pobre, mendigando en la calle, y dice Baal Shem Tov, porque tú hiciste esto y esto con un pobre, entonces se decretó del cielo quitarse la fortuna y dársela a él. Y dijo, ¿y cómo puedo recuperar mi fortuna? ¿Cómo puedo volver a tener riqueza? Dijo el Baal Shem Tov, si vas a casa de este pobre, que era pobre, pues que este hombre que ahora tiene riqueza, él tiene una boda, va a festejar una boda, si te acercas allá y él te pide, tú le pides dinero que te dé alimento y él no te da, entonces del cielo se le quitará esa riqueza y te la dará a ti. Y entonces el hombre fue, se preparó y todo, y se paró en la entrada del lugar y el hombre rico le preguntó que si que necesitaba, él dijo que quería un poco de comer, que no había comido, y le dijo, ven, pasa, y le puso muchos banquetes, y entonces el hombre se puso a llorar, el otro, y estaba enojado, llorando y enojado. Dijo, ¿pero qué te pasa? Dice, ¿por qué me haces esto? Tú tenías que decirme que no, porque tú tienes mi riqueza. Entonces el hombre le dijo, no sabía que esto había sido así, pero ven, tranquilo, vive conmigo, nunca te va a faltar nada. ¿Ya? Entonces, ese es el tema. Uno nunca sabe, el que tiene hoy tal vez no tenga mañana, o el que no tiene hoy tal vez tenga mucho mañana. Si uno mete mucho el temor al cielo en lo que está haciendo, en su negocio, en su inversión, en su emprendimiento, lo que sea, está poniendo, se está asociando con el mejor socio que existe, Dios. ¿Ya? Escuchaba una clase de Rabino Shaul Male hace años, hace más de 10 años la escuché, que él hablaba de que cuando uno destina el 10% de los ingresos de la empresa a darlo a instituciones de estudio de Torah, por ahí me llegó ¿cómo es? Como para unirme a una campaña que están haciendo en Argentina, que se aproxima a Rosh Hashanah, etcétera, y muchos judíos no tienen a veces para pasar la festividad. Y yo también voy a sumarme a eso, voy a hacer donación. Quien quiera le puedo pasar el enlace. Eso me lo envió Rabino Groisman. Me parece una bonita labor. Yo también, con la ayuda de Hashem, voy a hacer una donación para eso. Entonces, cuando uno en un negocio destina un porcentaje para dar, para, ese porcentaje no es de uno, es decir, este dinero no es mío. Yo tengo el 90%, el 10% es de mi otro socio, el mejor socio que tengo, Dios. ¿Ya? Y cuando yo saco ese 10%, que si bien ya hemos dicho, el macer no es lo mismo que en la antigüedad, es un macer de dinero, es una costumbre que nosotros tenemos, que casi que es ley, por el tema de que sabemos quién es nuestro socio, ya sabemos quién es él, y por lo tanto, si nos va bien, entonces sacamos y también abrimos la mano con otro. Entonces decía el rabino Shaul Malek, decía, sí, quien pone a Hashem de socio sabe que ese porcentaje no es de él, es de su socio, y Hashem no quiere dinero, él quiere que digamos, lo ayudemos a él a hacerse de acá con el mundo. Entonces eso es importantísimo si queremos que nos vaya bien. Dice aquí,
¿Cómo debemos hacer sedacá? Es importante ayudar financieramente a los que necesitan, ya que vivimos en un mundo material donde solo el dinero puede comprar lo necesario para sobrevivir. Pero no debemos olvidar que la sedacá va más allá de lo monetario. Podemos dar nuestro tiempo, nuestro consejo, nuestra simpatía. Podemos invitar a cenar a una persona solitaria. Podemos darle consejo a un joven sobre cómo superar un problema. Esta caridad espiritual es importante porque sustenta y resucita a una persona necesitada. Aun si una persona tiene motivos egoístas cuando hace sedacá y lo hace titubeando, el objetivo se ha cumplido, pues la persona necesitada recibió su sustento. Obviamente, sin embargo, no es la sedacá de manera óptima. Es mucho mejor dar de buena gana y de todo corazón. Mejor aún es dar en forma anónima cuando es posible, especialmente si la donación puede avergonzar al necesitado. Esto es una cosa que ayer comentaba con alguien también. Yo le decía a esta persona, las buenas intenciones no son suficientes. Eso lo aprendemos del Satán. Los que vieron la clase que dimos sobre el Bereshit, él con muchas buenas intenciones quiso hacer algo, pero se equivocó. Hashem se enojó con él. Entonces ahí aprendemos que no bastan las buenas intenciones. A veces con buenas intenciones podemos querer hacer algo que puede herir los sentimientos a alguien o puede hacerle sentir mal o puede avergonzarlo. Entonces, uno tiene que analizar cuál es la mejor forma. Alguien me decía, bueno, tengo una persona así, así, quiero hacer esto y esto, y no creo que sea lo más apropiado. Le dije, yo lo vas a poner como en medio de otras personas. Eso era figurativo, no es que lo va a sacar al medio, pero al hacer eso que quería hacer, lo ponía como en el centro de algo y yo dije, de pronto lo vas a avergonzar de esa manera. Entonces, por eso, aquí dice que a veces cuando uno da de manera anónima, a través de alguien manda el asunto, puede ser mejor. Es decir, siempre hay que buscar la manera de no avergonzar. La forma más alta de ser acá es algo que podríamos no considerarse de acá en absoluto. Dar a una persona una oportunidad para que ya nunca más necesite buscar la ayuda de otros. Eso también es una forma de ser acá. Uno pensaría que no, que ser acá solamente dar al que necesite. No, acá en este caso sí es dar, obviamente, pero estamos dándole una manera de que él consiga su propio sustento. Por eso, dentro de las leyes monetarias, está dicho que el préstamo es mucho más alto que la SEDACA. ¿Y por qué? Porque el préstamo le permite a la persona emprender en algo, hacer su propio negocio y poder tener su propio ingreso. Obviamente, todo tiene sus detalles, ¿no? No es que simplemente voy a prestar y ya, sino que uno tiene que a mirar bien. Es como aquellas personas que están por ahí esperando para invertir en negocios. También tienen que mirar qué tan bueno es el negocio, de pronto incluso sugerir otras ideas o de pronto darle ideas de cómo manejarlo, etcétera. No simplemente, tengo un negocio, ok, toma. No, también hay detalles que la persona puede también em, prestar dinero, es una gran ayuda, mucho más alto que la acá, pero también es bueno informarse sobre en qué va a hacerlo, porque de pronto la persona puede tener buenas intenciones de emprender algo, pero de pronto no le va a ir bien. Entonces, si en verdad queremos ayudarle, no solamente tener el dinero, entregarle el dinero, sino también mirar cómo le puede ir bien con eso que está pensando. Dice aquí, eh, darle a una persona una oportunidad para que ya nunca más necesite buscar la ayuda de otros. Podemos darle comida y bienes a una familia durante un año entero, o 10 años, o 20. Es realmente un acto generoso caritativo, pero cuanto más generoso y caritativo sería darle al jefe de esa familia un empleo o un préstamo o algún otro medio de recuperar su orgullo y autoestima, de poder ponerse en pie. Escuchen eso. La manera de recuperar su orgullo y su autoestima. ¿Qué pasa? Hay una realidad. La persona que cae en este tipo de situaciones empieza con el tiempo a perder su orgullo, a perder su dignidad, ¿ya? Yo lo hablaba, por ejemplo, una vez, una persona, estábamos aquí en Shabbat un día, en la ciudad de Shit, me parece, hace ya tiempo, y llegó un muchacho, no sé, tal vez por ahí como unos 28 años, tal vez, y el muchacho
yo le escuchaba, pero no, o sea, le escuchaba decir algo, pero yo no le escuchaba bien porque estaba lejos de la puerta. Pero me levanté de la mesa y le escuché. Y él se dirigió a mí así como con miedo, así como, buenas noches, ¿cómo estás? Así, pero con ese espíritu, que es lo que estamos hablando. O sea, es como la palabra que yo encuentro para esto, y hay que entenderla bien, es como estar humillado, ¿ya? Pero no humillado porque pide, sino que Hashem mismo a veces humilla a las personas a veces, y por eso uno tiene que ser, ahí debe estar el temor a Hashem. No estoy diciendo qué pasó con él, no estoy diciendo que Hashem está humillando, no, yo no sé, yo no me meto en eso, son cosas de Hashem. Pero sí una realidad, que por mucho que te creas, a veces hay situaciones en la vida donde puedes estar en una situación así, que Hashem nos libre. Pero yo no conozco la vida de este hombre, tal vez estaba bien, pero aquí llega con esa, como tan bajito, como diciendo que no le escuchaba casi, mire, me puede ayudar algo, mire que es que yo tengo una familia, que no sé qué. Y en verdad yo noté que el hombre no me estaba mintiendo. Pero le dije, mire, tal vez venga otro día, pero aquí en Shabbat, como judío en este momento no puedo sacar dinero, etcétera. Y entonces, venga otro día. ¿Qué pasó tal día? Pero le dije a él, pero usted viene siempre el sábado. Le decía. Entonces, venga otro día de semana. Y así fue. El otro día llegó y le expliqué un poco más, etcétera, y le ayudé. Mi hija me cuestionó ese día, me dijo, papá, pero ¿por qué? Si es una misma dar a los pobres, ¿por qué no le damos? Y dije, sí, pero también tenemos leyes que incluso en Talmud, en Tratado de Shabbat, está claramente, la primera Mishnah de Shabbat dice que el pobre que llegue a pedir y que uno no puede sacarle algo por la ventana o que él no puede meter nada a la casa porque tenemos leyes con respecto a sacar o meter objetos de un dominio a otro. Entonces yo le decía a mi hija, aquí en este caso Hashem nos prohibió hacer esto, entonces aunque sea una situación que duele, Hashem mismo sabe que no lo puedo hacer, entonces no tengo por qué sentirme mal, pero que venga otro día. Y así fue. Pero lo que quería recalcar aquí el punto es ese. A veces, la persona que está en esta situación de pedir puede torcer esa idea, como ya dijimos la vez pasada, y terminar volviéndolo un negocio, es decir, esta situación de pedir. Él mismo se está afectando, está torciendo su situación. O puede una persona realmente estar viviendo, aceptar lo que le viene del cielo y al mismo tiempo estar viviendo como una humillación, como perder un poco de orgullo, de dignidad. Eso fue algo parecido a lo que pasó en Egipto con los judíos. Está escrito, los comentaristas dicen que por qué Hashem les dio una vuelta y no los hizo pasar por cierta ciudad, porque probablemente iba a haber guerra. Y ellos no estaban preparados para la guerra. ¿Por qué? Porque tenían mentalidad de esclavos. 200 y pico de años estando allí en Egipto como esclavos. Entonces, fue como que los que nacieron, esas generaciones que nacieron en esclavitud, nacieron ya con la mentalidad de esclavo. No es fácil a una persona hacerle levantar de esa mentalidad. Y por eso Hashem esperó un tiempo antes de entregar la Torá y un tiempo antes de entregar la tierra, etcétera, porque hay una realidad. El que está esclavizado nunca se le va a ocurrir levantarse contra su amo, ¿ya? O sea, ya los acostumbraron a estar así. Por eso dicen los sabios, una cosa es salir de Egipto, otra cosa es sacar el Egipto de uno. Ya hay muchas cosas que cambiar. Entonces, una persona puede estar viviendo esa situación de pronto en que ya prácticamente ni orgullo tiene, ya ha perdido todo, ya el orgullo, la dignidad casi que la está perdiendo. Entonces, cuando una persona le hace un préstamo al otro, es bueno porque eso, más allá de proveerle algo en su momento, está ayudando, más allá del dinero, le está ayudando a recuperar su dignidad, a recuperar su orgullo, porque es bueno tener un orgullo y una autoestima, una dignidad. Esto está representado en la sefirá de Malhut, que tiene que ver con realeza, con reinado. Cada uno de nosotros tenemos una sefirá que se llama Malhut, una cualidad que es una cualidad de dignidad. Cuando esa cualidad se ha torcido, se ha distorsionado, de alguna manera permitimos que trabajen o que nos pisoteen a nosotros. Pero ¿cómo se rectifica eso? Restableciendo nuestra propia dignidad. La dignidad es importante. Y si hay una persona que perdió todo, entonces, esta persona no solamente darle dinero, sino también hacer un acompañamiento para que la persona pueda recuperar su orgullo y su autoestima, porque de pronto no va a ver las cosas con claridad y mucho menos si va a invertir en un negocio. Puede que se equivoque, por eso es importante
dar más allá del dinero, sino también un acompañamiento, un consejo, una ayuda que le ayude, valga la redundancia, a la otra persona. Dice aquí, no es necesario decir que la SEDACA debe hacerse de acuerdo a los medios de cada uno. No es necesario, es obvio. Ah, rabino, que yo quisiera dar tanto, pero no puedo. Entonces, Hashem, si fuera, o sea, Hashem te ha proveído algo y no puedes dar, entonces no des, o sea, no tienes la capacidad. Hashem no pide nada que no podamos hacer. Aún así, una persona puede sacar, como ya dijimos, aunque sea una monedita y separarla en una sedaca, en una cajita, ¿ya? Pero no está bien afligirnos porque yo quiero hacer esto y no sé qué hacer y estoy mal, pero no tengo las maneras. Eso no está bien. ¿Ya? Por eso diciendo, es obvio, no es necesario decir que la SEDACA debe hacerse de acuerdo a los medios de cada uno. Sería inapropiado, por ejemplo, sacar un crédito para dar SEDACA. Eso es importantísimo. No obstante, todos, hasta un pobre, están obligados a dar de acuerdo a sus medios, lo que decía. Ah, pero yo soy muy pobre, preguntaba. No, alguien no dijo esa palabra, pero dijo, rabino, no me alcanza lo que yo gano prácticamente para salir de algunos compromisos, estoy saliendo de unas deudas, no me queda prácticamente nada. Yo dije, algo puedes dar, es una moneda. O sea, no hay una razón como para no sacar ni siquiera una moneda. Entonces aquí dice, todos, inclusive los pobres también dan, ¿ya? Pero no está bien hacer algo que yo no puedo hacer solamente para ayudar a otro. Como decíamos, el tema de hacer un préstamo, ir a endeudarme en un banco para ir entonces a repartirse de acá. Eso es un acto que no es bueno. Dice aquí, el monto tradicional es un décimo del ingreso, o mejor aún, un quinto, o sea, un 20%. ¿Qué significa esto? Que la SEDACA dice en Tania, esto lo vemos en el capítulo 37, me parece. Dice, el 10% está bien, pero quien puede dar el 20%, mucho mejor. Pero ¿qué significa quien puede? Que pues con el 80% que queda es suficiente para él tener todo. Pero una persona que no tiene eso, no puede dar el 10%, el 20%, entonces no debe dar más allá de eso y podría dar por lo menos el 10%. Ahora, el Tania dice algo muy interesante en Igeres da Kodesh, en las cartas sagradas. Él dice que esto del 20%, dice el Tania, es para aquella persona que no tiene pecados. Dice el Tania, eso es sorprendente. Dice, ¿qué significa eso? En pocas palabras, que aquel que quiere rectificar cosas, es bueno que incluso dé un poco más allá del 20%. De todas maneras, eso queda a consideración de cada quien y queda a consideración de las capacidades que tiene una persona, porque primero están obviamente las obligaciones que se tienen con la familia, etcétera. No puede una persona dar todo y quedarse a pedir, eso también está prohibido. Dice, y cuando uno siente una necesidad especial de curación espiritual, puede dar más aún. Puede argumentarse que desde una perspectiva puramente empresarial, la caridad, la SEDACA, simplemente reduce los recursos financieros. O sea, dentro de la lógica de uno dice, claro, pero es que si doy tanto, doy tanto, doy tanto, entonces como que voy a reducir los ingresos de mi empresa o los fondos de la empresa. Dice, la SEDACA simplemente reduce los recursos financieros, pensaría una persona. Pero cuando reconocemos que la bendición de Dios es la fuente última de riqueza, la SEDACA se vuelve la mejor inversión posible. Si alguien está teniendo dificultades financieras en su negocio, debería aumentar el monto de su contribución de caridad para aumentar las bendiciones de Dios. Esto es muy interesante y a la vez muy polémico. No, es que yo fui de rabino y porque tengo problemas financieros y me dijo que diera más plata, que hiciera más SEDACA. Esos rabinos, no sé qué les pasa, pensaría la persona. El Rebe dice aquí algo interesante. Dice, si tiene problemas financieros, entonces debería incrementar en SEDACA. ¿Esto por qué? Porque precisamente esto no está basado en la lógica. Ya, desde el aspecto lógico, la SEDACA trae un beneficio social. Desde el aspecto ilógico, suprarracional, hay una bendición muy grande en cuando se abre la mano y se hace SEDACA. Aún así, mi consejo es que la persona tenga una asesoría o un consejo con un rabino que le explique bien cómo hacerlo y que no lo tome por propia,
digamos, iniciativa, porque puede ser, como dijimos, que se equivoque pensando que está haciendo bien y no lo está haciendo bien. Entonces, a pesar de que aquí hay problemas financieros, la persona debe preguntarle o consultar con un rabino para que le pueda, en su caso específico, ayudar a decirle en sus finanzas cómo puede hacerlo sin llegarse a afectar. Porque hay necesidades o cosas prioritarias, o sea, prioritarias me refiero que son básicas que la persona también tiene que pensar. Pero aquí lo que nos enseña precisamente es que esto es algo irracional. Es decir, si yo estoy teniendo situaciones difíciles, dice, si alguien está teniendo dificultades financieras en su negocio, debería aumentar el monto de su contribución de caridad para aumentar las bendiciones. ¿Qué significa? Que si la persona estaba sacando, no sé, el 2%, 5%, pues puede dar un poco más. ¿Ya? Dice, como dicen los sabios, da el macer, el diezmo, para que puedas prosperar. Esto es una realidad, esto no es mentira. Lastimosamente, esto, por conveniencia de las religiones, lo han tomado. O sea, ellos lo que dicen es cierto, de que quien da el macer, prospera. Y ahora, el macer hoy día no es exactamente el macer de antes, como decíamos, pero quedó la costumbre en Israel de dar un macer de dinero, sacar un dinero. No se le lleva al Cohen, no es exactamente el macer que la Torah ordena, simplemente es una manera, como decíamos, de que si Hashem me está bendiciendo, yo abro un dinero con otro, saco 10% como la Torah lo dice. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? El problema realmente radica en lo que se ha hecho con este versículo, ¿ya? Las religiones de cualquier denominación dicen que prácticamente el Antiguo Testamento, entre comillas, pues es como si estuviera abolido, algo así. Pero qué conveniente que algunas cosas de ese nos abuelen, nos abolen, perdón, especialmente el diezmo. Eso lo tienen ahí como algo. ¿Por qué? Porque lastimosamente de eso se pegan y hacen y vuelven esto un negocio, ¿ya? Pero hay una realidad, y la realidad es que esto que están diciendo es cierto, porque está escrito en la Torá, ¿ya? Entonces, es una, es una realidad, como dice aquí nuestros sabios, como dicen nuestros sabios, está escrito esto en Talmud, Tanit 9a, da el macer para que puedas prosperar. La acá abre nuevos canales de riqueza desde lo alto. De hecho, antes de decidir cuánto ha de bendecir a una persona en el futuro, Dios suele observar cuánto ha dado de su riqueza anterior. ¿Ya? Entonces, es una realidad. Lo que pasa es que es un tema álgido y un tema polémico, porque las personas vienen de las regiones y lastimosamente vienen muy golpeadas en el tema financiero, vienen abusadas en el tema financiero, porque se aprovecharon de esta realidad para hacer un negocio. Entonces, pero hay una realidad que el Noajida debe saber, y es en verdad que esto trae prosperidad, ¿ya? Lo que el Noajida debe pensar ahora no es dejar de hacerlo, sino ahora lo va a hacer con una conciencia y con una lógica, con una inteligencia. Ya no lo va a hacer simplemente porque lo obligaron, porque le llevaban las cuentas de cuánto ganaba, porque le presionaban, porque decían que iba a entrar en maldición, etcétera. No, todo eso es manipulación, ¿ya? Pero hay una realidad, y es que sí, quien abre su mano con otro, Hashem abre su mano con él mucho más para que pueda seguir dando a muchas más personas. Pero esto, donde está la dificultad, como dije, es por el pasado o lo que las religiones han utilizado este tema. El cambio es interno, el cambio debe ser interno. El Noajida debe entender que esto es una realidad y debe eh, entenderlo como un progreso. Ahora lo que cambió fue su mentalidad. Ahora no es la misma persona. Cerra el micrófono, por favor. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Por favor, cerrar el micrófono. No puedo cerrar aquí dice el Germu, la Germu dice, por favor, cierre el micrófono. Tampoco sé. No, no sé por qué no puedo cerrar el micrófono.
Bueno, me tocó sacarlo. Ok, dice acá. Más allá del aspecto financiero, la caridad multiplica por 1000 la riqueza de la mente y el corazón. Cuando uno se hace tiempo para un acto de sedacá, aun si eso significa perder una hora o un día entero de los que creíamos no poder prescindir, encontrará que es recompensado muchas veces más. Si a esto se le suma la bendición del acto caritativo en sí, se logrará mucho más que si no se hubiera alzado la vista y el espíritu de los propios negocios. Sobre todo es importante ser una persona generosa en general, sea cual fuera la situación, uno debe dar y ayudar apropiadamente. No porque uno siente la obligación, sino simplemente porque uno debería esforzarse por ser un dador, por ser como Dios. Eh, la, es la misión de nuestra generación aumentar ese de acá de eh, de todo modo posible. Vivimos en tiempos que son más prósperos materialmente y a la vez más pobres espiritualmente que cualquier otro tiempo anterior. Hasta el más seguro entre nosotros está necesitado de amor y amistad. Especialmente porque los Estados Unidos son campeones de la SEDACA, los ciudadanos de esta nación deberían sentirse inspirados a inspirar a otros a hacer la SEDACA una parte habitual de nuestras vidas. Cuando nos vemos bendecidos con la buena fortuna, debemos aprender a reconocerlo como una oportunidad para dar, no simplemente por la ganancia personal. Hay muchos modos prácticos de alentar la SEDACA, por pequeña que sea. Poner una alcancía en los distintos cuartos de la casa, en la oficina, en el auto, enseñar a los hijos a dar dinero y tiempo a otros. Las empresas deberían cultivar la generosidad distribuyendo regularmente dinero y bienes que sus empleados pueden repartir entre los necesitados, y las escuelas deberían hacer lo mismo con sus estudiantes. Un gesto simbólico de unos pocos centavos basta. Todos debemos buscar nuevos modos de dar y compartir. En tanto haya gente necesitada, seguiremos obligados a ayudarlos, no solo por ellos, sino por nosotros, porque somos dadores por naturaleza. Aun si no hubiera nadie en el mundo necesitado de una comida o dinero para pagar su albergue, siempre habrá un lugar para dar aliento, inspiración y orientación. Así que miremos a nuestro alrededor y preguntémonos, ¿qué tengo para dar que pueda ayudar a otro? No nos ocuparemos por no poder ser tan generosos como quisiéramos o no tener tiempo para compartir. Cuando se trata de dar de uno mismo, nada es demasiado pequeño y nada es demasiado grande. Y aquí termina con una historia, el capítulo 12, y con este concluimos hoy. Y dice así: un empresario fue a ver al Rebe, se quejó de que sus ganancias eran demasiado bajas en todas las empresas que llevaba adelante, por más que él y sus socios se esforzaran. ¿Y cuánto de estas ganancias das en Sedacá?, preguntó el Rebe. El hombre, avergonzado, respondió que no había dado nada. En tu próxima empresa, sugirió el Rebe, haz a Dios tu socio contribuyendo con un 10% de tus ganancias para Sedacá. Dios, como cualquier buen socio, hará todo lo que esté en su poder para asegurar que la empresa le vaya bien. Y ahí terminamos el día de hoy. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, adelante. Yo tengo una pregunta, Rabin. Sí, adelante. Ok, bueno, a mí en lo personal sí me costó iniciar con el tema ese de acá, por eso que usted mencionó que uno viene de arisco de las religiones, de que le quieren sacar el dinero. Entonces, en lo personal a mí sí me costó. Pero mi pregunta es, ¿está mal que uno empiece, porque así empecé yo, como viendo el beneficio? Como, ok, vamos a hacerlo porque dice la Torá que voy a tener un beneficio. Pues ya a estas alturas ya yo no lo hago en ese pensamiento, pero ahorita se me vino, ¿será que está mal empezar, o sea, darlo así? Porque a mí en lo personal, a mí sí como le digo, no me gustó esa parte porque yo dije, ay, esto es lo mismo. Pero a medida iba yo avanzando, ¿verdad? En el estudio y entendiendo, entonces dije, bueno, pues vamos a probar.
pero ahorita dije, ay, ¿será que me equivoqué y tengo que pues rectificar esa parte? No sé, porque empezar así pues a ver el beneficio. Sí, no, mira, tú lo acabas de decir. En verdad, RB también lo comenta ahí en el libro. Dijo que uno no debería esperar nada a cambio, o sea, cuando uno da. Dice, pero aún si la persona lo hizo así, dice, aún así tiene, se hizo efectivo el acto, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que en la medida que la persona lo haga, al principio puede ser que se sienta así, al principio va a tener con prevención por el tema de lo que ha pasado en las religiones, al principio, pero al final lo hacen. Entonces, al final de cuentas, está haciendo el acto como tal, y eso es bueno. Ese acto va a generar puede generar una costumbre. Ahora, si la persona está pensando, como dices tú, de pronto, bueno, la SEDACA libre de decretos, la SEDACA, como dice aquí, me va a traer prosperidad en mi negocio, etcétera. Pues es inevitable, es un conocimiento que nos está revelando aquí, los sabios nos revelan, y no, es inevitable a veces pensarlo. Pues en un principio puede ser que la persona lo haga, bueno, teniendo para que le vaya bien, pero mejor pensarlo, como lo dice al final. Dice, voy a hacerse acá de este mi negocio, voy a sacar esta parte, porque Dios es mi socio en esto, y esta es la parte de él. De pensarlo así, es como que yo sé, bueno, cuando yo tengo un socio, el socio también se esfuerza porque nos vaya bien. ¿Cierto? El socio no va a querer que te vaya mal, él está recibiendo su parte también. Entonces, si pensarlo de esa forma, como que, bueno, doy esto porque él es mi socio en esto y yo sé que nos va a ir bien, y si tienes al mejor socio de todos, él te va a bendecir. Entonces, obvio que van a venir beneficios, van a venir cosas buenas, obvio que sí, pero es importante, digamos, irlo con el tiempo cambiando esa mentalidad, llegar al altruismo. Lo hago, Hashem, tú me bendices, yo lo hago porque quiero hacerlo, porque quiero ayudar, ¿ya? Y eso es un proceso que va a ocurrir con el tiempo. Pero no es nada malo, es parte del proceso, eso que sentía, ¿sí? Ok, muy bien. Excelente, por acá tiene la mano Teifeni, adelante. Buenos días, Rabino. Buenos días, buenos Primero días. que todo, eh, con el tema de la SEDACAT nunca tuve problemas en el otro bando, en la otra vereda, porque yo siempre decía, el que quiere conseguir debe trabajar y de mi plata no van a conseguir ellos. ¿Sí? Ajá. Ahora que yo estoy en este camino, veo que es completamente diferente. Entonces yo sí digo, sí, esto sí vale la pena. Por esto, porque nadie se está beneficiando y no veo a nadie multimillonario, ni mucho menos con mi dinero, ¿sí? Sino que veo que son obras que hacen específicamente para ciertas cosas. Ujú. Entonces, en eso sí me ha animado. Lo que yo tenía era una pregunta, Rabino. Usted decía que todos tenemos ciclos y esos ciclos se iban cortando, se iban cortando. ¿Hay Ujú. un tiempo específico para ciertos ciclos o simplemente Hashem es el que determina cuándo es ese tiempo? Solo digo en el tema financiero, Ujú. que de pronto muchos años golpeado por ese tema, entonces tenía como esa duda, o sea, ¿hay un tiempo específico o simplemente Hashem es quien determina cuánto tiempo es en eso? Sí, muy buena pregunta. Yo creo que hay dos cositas para mencionar. Primero, lo que usted dice es muy importante, el tema de la SEDACA, que siempre hay una prevención, eh, y hay que pensar si realmente se estaba haciendo SEDACA, porque también hay que entender que SEDACA no solamente da dinero, ya SEDACA lo que dijimos es actuar con justicia, y de pronto ese concepto en las religiones realmente ha sido mal utilizado. Ahora, tienen que saber ustedes también que eso es un reto de parte y parte, el tema de la SEDACA. Por ejemplo, el que con personas como ustedes que han sido de pronto golpeadas por la religión, que venían con ciertas heridas, que ya algunos han sanado, Baruch Hashem, obviamente que cuesta al principio, es un reto, pero el reto no es solamente del que da, el reto también es para el que recibe, porque si una persona, sea el rabino X o lo que sea, empieza a recibir, le está yendo bien con eso, porque la persona le hace de acá, no con la misma idea del pastor, ¿ves? La idea de pastor es como que él era el administrador, no sé qué, la verdad yo no sé qué argumentos echan sobre esto, yo no sé muy bien, pero es como que tiene que traer y te va a ir bien, mira que el pastor vende esa idea. Acá cuando una persona hace de acá a un maestro o a instituciones de Torah, hay dos razones. Si hay instituciones de Torah es porque obviamente la Torah mantiene el mundo, digamos, en existencia.
La Torah sostiene el mundo. Entonces, si yo aporto a educación de niños judíos, entonces estoy ayudando precisamente en eso y es algo que Hashem mismo va a ver ese acto. Por otro lado, si aporto al maestro a X o Y, o quiero darle a varios o lo que sea, al final de cuentas la misma Torah, la misma Halajá nos permite porque dice, no es que estemos vendiendo la Torah, no es que estemos cobrando un curso de Torah, no es que estamos cobrando el curso de esta tal cosa, no. Es que dice, la persona, al igual que todos, tiene también obligaciones y él está dejando de hacer tal o cual cosa para venir a enseñar. Entonces ahí se está ayudando un poco en el tiempo que él deja de trabajar, o sea, deja de buscar un sustento para venir a enseñar. Entonces, eso lo trae Shulchan Aruch. Pero resulta que también es un reto para la persona cuando de pronto empieza a recibir bastante acá con eso, porque ahí está el punto. El punto puede pasar que no lo sabe manejar y al final de cuentas empezó con altruismo por enseñar, pero después sin darse cuenta lo está haciendo por dinero. ¿Ves? Entonces, ese es un reto para los que enseñamos y para todo aquel que recibe acá también es un reto. Por eso también tenemos que sacarse de acá y también tenemos que mantenernos humildes y reconocer a Hashem que es Él el que está abriendo las manos a través de otras personas. Entonces, es un reto de parte y parte, tanto para que tiene que dar a veces que tiene como que le cuesta por lo que ha pasado, tanto como aquel. Yo creo que eso es lo que pasa con algunos pastores que tal vez comenzaron pensando en la sociedad, pensando en su comunidad, pensando con buenas intenciones, pero con el tiempo vieron que era buen negocio y se enfocaron en la plata. ¿Sí me entienden? Entonces, es un reto para el que recibe el dinero también. Es un reto grandísimo. Por eso decíamos ahí que donde se vuelve maldición cuando la persona se enfoca solo en el dinero. El reto para nosotros es mantenerlo también pensando que Dios es el que permite que esto pase y también abrir nuestra mano con otro. Entonces, son dos cosas muy importantes. Lo otro que usted pregunta de los ciclos, en verdad, como dice la Torah, dice lo que está oculto, dice Hashem, lo que está oculto es para mí. Entonces hay cosas que yo no puedo determinar, hay cosas que yo no puedo saber de los ciclos. Por ejemplo, yo no sé cuándo una persona va a morir, cuándo Hashem determina que va a morir, yo no lo sé. Incluso que la vea muy enferma, tampoco puedo decir, va a morir. No, o sea, Hashem puede ser que lo levante de ahí. Entonces no tengo nada claro con respecto a eso. Son misterios que solamente Hashem conoce. Con respecto a los negocios, igual, hay ciclos, pero hay una parte de ese ciclo que yo no conozco, no está en mis manos. Entonces, nosotros tenemos que en estas cosas aplicar mucho lo que es la lógica, el raciocinio. Por ejemplo, una persona está enferma, tenemos que buscar maneras de que, digamos, busca al médico, se trate, seguir lo que dice Rebe, seguir el camino natural de las cosas. Esa es nuestra obligación. Seguir el camino natural de las cosas. El camino suprarracional de las cosas es de Hashem. Es decir, hay dos aspectos aquí de los ciclos. Un aspecto racional y un aspecto suprarracional. El aspecto suprarracional no me incumbe a mí, no lo puedo entender. Y de eso no está en mi mano, no hay manera de entender cuándo empieza el ciclo, cuándo termina el ciclo. Yo no entiendo nada de eso, no lo puedo comprender porque Hashem nadie lo puede comprender en completitud, en sus misterios. Pero el ciclo, desde la parte natural de las cosas, es donde yo tengo que aplicar la lógica. Y si sabes qué, mira, lo que decía hace un momento, mira que estos negocios no es que estén mal, de pronto ya no están dando lo mismo, pero mira cómo están evolucionando. Sería bueno entonces yo tratar de adaptarme a este cambio y empezar a ver cómo invierto en mi empresa para que las cosas sigan funcionando en este nuevo cambio de generación. Entonces ahí lo que sí podemos hacer es que con nuestra lógica, con nuestra observación, con nuestra inteligencia, poder determinar cuándo las cosas están cambiando. Investigar bien el tema y mirar cómo me adapto. La mayoría de las empresas, sobre todo de tecnología, que la tecnología cambia casi que todos los días, evoluciona muy rápidamente, tienen algo que es como un laboratorio de investigación. Y es un laboratorio también como de inteligencia. Entonces, si están analizando otras empresas, están viendo qué están haciendo otras empresas, están mirando, es una competencia que se genera porque la tecnología evoluciona, pero a un ritmo muy grande. Entonces, nuestro trabajo desde el camino natural de las cosas es estar atento a los ciclos, estar atento a los cambios, mirar cómo puedo adaptarme al cambio, mirar qué cambios no son buenos, tener también
dentro de nosotros, dentro de nuestra mentalidad, como una especie de laboratorio para estar mirando las cosas con buen ojo, obviamente. No para andar con envidia o corriendo porque el otro está haciendo esto, yo voy a hacerlo también, porque también se puede tergiversar ese tema de andar, digamos, buscando cómo adaptarme al cambio, me va a quitar la paz, porque el otro está haciendo, porque el otro no, yo no, porque yo no puedo. Entonces, todo eso requiere sabiduría. Entonces, los ciclos desde el aspecto racional hay que analizarlo, del aspecto de los cambios que uno va viendo, ver cómo me adapto, y obviamente mantenerse en el campo que uno está trabajando, mantenerse actualizado. Eso es importantísimo. Gracias, Rabino. Bueno, con mucho gusto. La señora Elsie, con la señora Elsie terminamos. Adelante, señora Elsie. Tiene el micrófono cerrado. Ah, se salió. Vamos a ver, bueno, no sé qué le pasó. Vamos a ver un minutico a ver si entra nuevamente, pero tenía el micrófono cerrado, pero no lo supo abrir. Bueno, ok, chicos, yo tengo una reunión con 2 personas hoy, 2 de mis alumnos para una cita que me pidieron hace tiempo y no había podido sacar el tiempo. Esta semana voy a estar en casa, tengo ya programé con varios estudiantes reuniones. Entonces, vamos a dejar hasta ahí. Les agradezco muchísimo su asistencia. Que Hashem permita que todo esto se haga para crecer, para seguir evolucionando y sobre todo para mantener conciencia de que Hashem está con nosotros en todas nuestras etapas de la vida. Somos nosotros los que tenemos que hacernos conscientes de que Él está allí y involucrarlo también en nuestro matrimonio, en nuestros negocios, en todo lo que hacemos. Que tengan muchas bendiciones, que tengan una bonita semana. Gracias, Rabino. Gracias, Muchas Rabino. gracias. Feliz día para Gracias, usted. Rabino. Bien, Muchas gracias. Chao, chao. lindo.